Buen día, licenciado. Nosotros somos parte de la Universidad Evangélica de El Salvador, cursando la asignatura de Sociología de la Comunicación. El docente es Israel Serrano y la actividad que estamos llevando a cabo es la entrevista a un sociólogo. El nombre del entrevistado es Roberto López. El nombre de los integrantes del grupo es mi persona, Daniela María Ramírez Mesa. Lisa Bautista Palma. Y Ronald Isaac Elías Gamero. Su presencia, gracias por darnos este espacio. Quisiéramos comenzar haciéndole esta pregunta. ¿Podría, por favor, hablarnos un poco de su hoja de vida? Claro, por supuesto. Bueno, en educación media con especialidad en ciencias sociales y sociología. Ese es mi primer título universitario que obtuve acá en la UCA en el año 1993. Si no me equivoco, obtuve el título de licenciado en sociología también aquí en la UCA en 1998. Posteriormente estudié mi maestría en sociología con especialidad en política social en la Universidad de Costa Rica, obteniendo el título en el año 2005. Y recientemente terminé mis estudios de maestría en filosofía acá en la UCA. Eso fue en diciembre del año pasado. Eso en cuanto a mi formación académica. En cuanto a mi experiencia de trabajo, pues debo decir que tengo más de 20 años de experiencia docente a nivel de educación básica, de educación media y en educación superior. Como investigador en temas como migraciones, desplazamientos forzados, desarrollo territorial, prevención de la violencia y cultura de paz. Y cuento con publicaciones en temas como capital social comunitario, que fue mi democracia, municipalismo y cultura política. He participado en foros, conferencias y en congresos nacionales e internacionales en temáticas relacionadas con producción científica en ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Como representante de Centroamérica en el comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene su sede en Buenos Aires, y actualmente soy docente e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA y proyecto de incidencia universitaria para la transformación social, que forma parte de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA. También me gustaría saber cómo contribuye la sociología, en su opinión, a las empresas. Ella se aplica realmente en distintos campos de trabajo y la sociología en el campo empresarial puede aportar con estudios sobre cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos del conjunto de hábitos, de costumbres, de tradiciones, de sistemas y de códigos de comunicación que se construyen dentro de las empresas, digamos, dentro de las redes empresariales, ya para poder ir construyendo identidades que luego tienen que ver con hábitos de consumo y tienen que ver también con estilos de trabajo dentro de las redes empresariales. También hay estudios que tienen que ver con la institucionalidad dentro de las empresas, como por ejemplo las normas, los códigos de comportamiento y también el sistema de premios y castigos que también se aplica en las empresas. Por otra parte, hay estudios que aportan para el reconocimiento del entorno empresarial, porque las empresas eh, tienen que proyectar su trabajo de acuerdo al contexto y el contexto tiene, además de aspectos culturales, también tiene algunas situaciones que podríamos considerar situaciones de conflictos por diferencias, digamos, entre grupos y personas, y también cómo se construyen los acuerdos y los pactos sociales, cuál es la cultura dominante en una sociedad, pero también cuáles son esas culturas emergentes
y también las contraculturas que puede haber dentro de una sociedad, y es con lo que tienen que, digamos, negociar de alguna manera las empresas. Las relaciones de poder, las desigualdades que hay en una sociedad, influyen mucho en cómo una empresa proyecta su trabajo dentro de una sociedad. Bueno, pues en todo eso es en lo que la sociología busca contribuir. ¿Verdad? Que usted mencionó que ha participado en proyectos y en congresos. Me gustaría saber también si, aparte de todo lo que usted ha mencionado, ha tenido algún proyecto que ha incluido a la sociología para poder desarrollarlo. Vemos que en cuanto a proyectos, son investigaciones académicas, ¿verdad? Investigaciones académicas que he tenido que hacer porque la universidad me lo pide o porque, digamos, alguna red a la que la universidad pertenece ha solicitado alguna investigación académica. Y estas investigaciones académicas que, como mencionaba antes, tienen que ver con migraciones, por ejemplo, ¿no? He tenido que ser parte de equipos de investigación para entender las dinámicas migratorias en El Salvador o en regiones como Centroamérica, y también investigaciones sobre identidad territorial, es decir, cómo entender, ¿verdad? Las dinámicas al interior de los territorios y cómo las personas se sienten parte de un territorio o se de otros territorios. Y luego estudios sobre cultura de paz y prevención de la violencia, que también se solicitaron mucho, sobre todo en los años posteriores a la firma de los acuerdos de paz, cuando El Salvador estaba entrando en esa dinámica de ir cambiando, digamos, la lógica de las relaciones, de pasar de una lógica del conflicto armado a una lógica de una vida ya sin conflicto armado, ¿verdad? Entonces, requería de un trabajo de investigación sobre cómo construir una cultura de paz y cómo prevenir la violencia en una sociedad que había sido tan golpeada, digamos, por el conflicto armado. Y por otra parte, en las publicaciones, cuando he tenido que hacer publicaciones sobre democracia, sobre integración centroamericana o sobre participación ciudadana, por supuesto que la sociología me ha servido no solamente en términos conceptuales, sino también en términos metodológicos. De igual manera, cuando he tenido que preparar mis ponencias en foros académicos, que he tenido que hablar sobre democracia, sobre autoritarismos, sobre migraciones o sobre desarrollo territorial, eh, que me ha tocado dar en varios países, ¿no? Como México, Brasil, Argentina, Guatemala, Uruguay, Cuba, incluso Canadá. Ya la guía ha sido para mí una parte fundamental, digamos, para poder preparar todas esas investigaciones, esas publicaciones o esas ponencias que he tenido que dar. Mi nombre es Paola. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué lo llevó a estudiar la materia de sociología? Cuando yo decidí estudiar sociología, me movió un interés, digamos, muy fuerte por conocer los procesos de cambio y los conflictos que históricamente se han dado en nuestro país. Cuando yo observaba, digamos, todos esos procesos de cambio y los conflictos en nuestro país, importante y necesario formas de incidir en esos cambios culturales y cambios políticos también, ¿verdad? Porque hay muchas desigualdades y hay muchos conflictos sociales, y es importante encontrar la manera de revertir esas desigualdades y esos conflictos sociales. Y consideré que la mejor manera de hacerlo era prepararme precisamente con teorías, con enfoques y con metodologías que me permitieran entender a la sociedad, pero por otra parte me permitieran construir propuestas para una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática. Entonces, digamos que son esas motivaciones las que me llevaron a mí a estudiar una carrera como la mía. ¿Cómo define usted la sociología desde su punto de vista? Bueno, es una pregunta difícil, para ser sincero, pero intentaré responderlo de la manera más clara posible, porque aunque le suene raro, y siendo yo sociólogo y con todos estos años de experiencia en el campo, uno llega a la conclusión de que cada vez es más difícil encontrar una definición suficientemente clara y satisfactoria de la sociología. Pero
Digamos que la sociología, desde mi punto de vista, es una disciplina científica que busca observar y estudiar de forma sistemática los procesos de construcción de las relaciones sociales. Y en esa observación sistemática, buscar entre acciones y estructuras sociales, ya reconociendo en todo eso que hay una dinámica dialéctica, ¿no? Es decir, que las acciones y las estructuras se afectan y se transforman mutuamente, ¿ya? Y además se busca identificar en todo ello procesos que hay en las relaciones de poder, en los conflictos, en los acuerdos sociales y también en las desigualdades y en los procesos de cambio. Todo eso con el gran, digamos, objetivo de construir teorías explicativas y metodologías para el análisis y la transformación de las realidades. Digamos, Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios considera usted que ha transformado a la sociedad para convertirla en lo que la conocemos actualmente? está difícil porque hay un montón de factores que están mezclándose para tener la sociedad que actualmente vemos, ¿no? Hay factores de tipo histórico, ¿verdad? Y hay también factores, digamos, de tipo económico, social y político, también están combinándose. Pero en términos generales, ¿verdad? Que se expresa de distintas maneras, como por ejemplo en el machismo, en el patriarcado, en la marginación y en la xenofobia. Y este autoritarismo se produce y se reproduce por emociones relacionadas con los procesos de socialización. Por ejemplo, se produce y reproduce en la familia, en la religión, en el sistema educativo, en los medios masivos de comunicación social. En todas las autoritarias, el conservadurismo y la organización social basada en la desigualdad han logrado mantenerse a base de cambios en su forma de dominación y ocupando mucho la amenaza, el miedo e incluso la represión. Todo eso ha contribuido a que todavía en la actualidad nosotros estemos observando mucho de ese autoritarismo en distintos ámbitos de nuestra vida social. ¿Qué precursor de la sociología es el que más le llama la atención? Digamos que de los precursores que yo tengo en mi mente, que son tres, Emilio Durkheim, que es francés, Carlos Marx y Max Weber, que ambos son alemanes, cada uno de ellos da aportes importantes a la sociología. Y normalmente nosotros, o quienes nos dedicamos al análisis social, ocupando la sociología, acudimos en algún momento a alguno de estos tres, ¿ya? Yo suelo ocupar bastante a Max Weber, pero eventualmente también ocupo algunos aportes de Emilio Durkheim y, por ejemplo, las realidades que se generan a partir del capitalismo, es inevitable citar a Marx en esos casos, ¿ya? Por tanto, yo digo que eso depende del enfoque que se ocupe para estudiar los procesos de cambio social o de lo que interese ver en las relaciones sociales. Porque, bueno, para algunos cierta preferencia por el trabajo de Max Weber, pero tengo que reconocer que hay situaciones de la realidad que no logro explicarlas con Max Weber y entonces tengo que acudir a los aportes de Marx o eventualmente acudir a los aportes de Emilio Durkheim. Licenciado, es un gusto conocerlo. Mis preguntas. ¿Cómo las influencias externas afectan en la personalidad de un profesional al momento de ejercer su profesión? Vamos a ver. Primero hay que decir que todas las personas nos vemos expuestas a influencias externas que afectan nuestras proyecciones, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, ¿verdad? Es decir, que nos vemos afectados en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar, profesional, etcétera. Y nos afectan precisamente porque somos seres sociales, ¿verdad? Es decir, somos seres relacionales. Estamos siempre en relación con otras personas. Y muy difícilmente, por no decir que es imposible, ¿verdad?, que podamos resolver todas nuestras necesidades de forma aislada o
e intentar resolverla manteniéndonos desconectados del resto de la sociedad. Por tanto, la organización de nuestras sociedades se ha hecho precisamente partiendo de esa necesidad que tenemos de buscarnos, de relacionarnos y de organizarnos para encontrar solución o encontrar respuesta a nuestras necesidades humanas. Entonces, eso, digamos, es muy importante no perderlo de vista porque nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, los sociólogos o las sociólogas, contacto con otras personas, con otras organizaciones sociales que a veces nos facilitan las cosas y a veces nos las complican, ¿ya? Pero que no podemos evitarlo, ¿verdad? Por tecnologías en distintos campos, tecnologías que buscan resolver de manera más acelerada, digamos, y con mayor precisión muchas de nuestras necesidades, y con la apropiación, digamos, de los recursos para producir y distribuir dichas tecnologías, más el individualismo, digamos, que ha crecido tanto, ¿verdad? Todo ello estimulado por las dinámicas del mercado y el neoliberalismo. Entonces nos hemos vuelto sumamente dependientes de lo que sucede a nuestro alrededor, pero también de lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo de lo que está sucediendo en los países más ricos, ¿verdad? Porque son los países que están apropiados, digamos, de las tecnologías, ¿verdad? Que producen las tecnologías y que además establecen, digamos, las normas globales para que todo o casi todo deba funcionar en relación con dichas tecnologías. Y si no, digamos, no se aplican o intentara uno hacerlo al margen de dichas tecnologías y de dichas normas, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Que se pueda resolver muchos de nuestros problemas. Y por otra parte, yo mezclado para que profesionalmente, digamos, tengamos que vivir muy aceleradamente, resolviendo problemas que el mercado nos impone y dejando, digamos, cada vez menos tiempo para otras actividades como la convivencia, ¿verdad? O con amistades, para la interacción humana fuera de la forma de entretenimiento que el mercado nos propone o que nos impone. Entonces es por ello que el estrés, digamos, se ha convertido en una de las más graves enfermedades de la sociedad actual, y que se experimenta más intensamente en el mundo laboral y en el mundo profesional. Y También le quería preguntar, ¿cuál es el aporte de la sociología en la educación? básicamente dos tipos de aportes de la sociología en la educación. El primero tiene que ver con el diseño y la formulación de políticas públicas para la educación. ¿Ya? Ese es el primer gran aporte. Sobre todo en la parte inicial, digamos, del proceso de formulación de una política pública. ¿Por qué? Porque la sociología aporta metodologías y aporta enfoques teóricos y conceptuales que sirven para comprender bien los problemas más urgentes que deben ser atendidos y deben ser resueltos en el campo de la educación. Ese diría yo que es el primer gran aporte de la sociología. Y luego el segundo tiene que ver con la labor docente, ¿ya? Y es que se necesita que en la formación inicial, digamos, básica y media, se enseñe la importancia de vivir en sociedad y se facilite, digamos, la comprensión de todas las dinámicas que suceden y nos retratan culturalmente, para así poder ver cómo caminos posibles que podemos tener para mejorar nuestras formas de relacionarnos. Muchas gracias. También una de las preguntas, ¿cuál es el impacto que tiene un sociólogo en una comunidad? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque normalmente los sociólogos nos vemos trabajando en universidades o trabajando en institutos de investigación o incluso trabajando en entidades de gobierno, ¿verdad? Y creo que pocas veces nos hemos hecho esa pregunta de cómo nos vemos nosotros ya en una comunidad, ¿ya? Entonces, es realmente importante tu pregunta. Yo diría que hay un impacto más testimonial, diría yo, en el sentido de que al ser una persona formada para observar y para valorar la vida en sociedad y para privilegiar, digámoslo así, las acciones organizadas para resolver problemáticas colectivas, es de esperarse que su estilo de vida, digamos, le lleve a promover y a involucrarse en iniciativas
que convoquen y que construyan propuestas, ¿verdad? Que sean viables y que contribuyan a que la vida en comunidad sea una vida basada en el reto, digamos, en la tolerancia, ya en la igualdad, es justicia, ¿verdad? Es decir, que la vida en sociedad a nivel comunitario sea una vida digna de respeto, ¿no? Eso me parece a mí que sería un aporte súper importante a este nivel, digamos, más comunitario. Esta entrevista queremos saber qué herramientas utiliza un sociólogo en su vida profesional para ejercer sus labores. Un sociólogo o una socióloga es un profesional o una profesional en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, es de suponer que su trabajo lo hace tomando como base el método científico, ¿ya? Observación interesada, cuidadosa y sistemática de la realidad, para luego hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas que sirvan para comprender aquellos aspectos sobre los cuales primero está puesto su interés y con ello iniciar un proceso de búsqueda de información, datos y evidencias que sirvan para responder a las preguntas que se está haciendo. Poder llegar a conclusiones que puedan incluso llegar a convertirse en nuevas teorías explicativas y analíticas. Digo, todos los trabajos son sumamente importantes en términos de herramientas, como digo, para observar, para hacer entrevistas o para realizar grupos focales. Por otra parte, es importante también ir dejando registro, no solamente escrito, ¿verdad? Porque cuando hay otras formas de registro de lo observado, por ejemplo, las fotografías, ¿ya? Las fotografías es una herramienta muy importante porque muchas veces la imagen, digámoslo así, ¿verdad? Nos permite observar aspectos de los contextos, digamos, en los que las personas se mueven e interactúan. Las grabaciones también son importantes, es decir, a veces la información que da una persona es demasiada y es prácticamente imposible tomar nota de todo lo que dice la persona, que lo mejor es grabar, ¿verdad? La entrevista, ¿ya? Y como digo, pues las notas escritas, ¿verdad? También es importante. Los cuestionarios, ya las encuestas son hay herramientas importantes que sirven para ir registrando la información. Y luego, con toda esa información que uno recoge, ocupando estas herramientas, vienen o digamos, entran otras herramientas que son también importantes, que son las tecnológicas, ¿no? Las tecnologías para procesar la información, ¿ya? Por supuesto, para redactar, digamos, ¿verdad? El documento, el informe final o el informe académico o el informe técnico de la investigación, pues es importante tener también, pues, ese procesador de palabras, ¿no? O la computadora que me permita hacer eso y me permita construir no solamente, digamos, textos, sino gráficas, tablas, cuadros, etcétera, para poder publicar los resultados. Ya que en términos de herramientas, son este tipo de herramientas, ¿verdad? Las herramientas para captar información, las herramientas para procesar la información y las herramientas para publicar la información. Muchas gracias, licenciado. Esta ha sido una entrevista muy interesante para todos en el tema de la sociología y le agradecemos su tiempo brindado. No, mucho gusto de conversar con ustedes y espero que la información realmente les sea de utilidad y en caso requieran de ampliar algún dato, ¿no? De los que hemos hablado, ya estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Un abrazo. Les deseo lo mejor. Mucho por sintonizar nuestra entrevista. Tenga feliz noche.